Hay otras explicaciones que se han dado. Escuché una explicación bastante, una defensa de las movilizaciones, una explicación bastante lúcida de Gabriel Salazar, historiador, a quien ha trabajado los movimientos sociales. Además, yo lo estimo mucho, nos toca participar mucho en esa redonda, y él plantea de que aquí habría un movimiento ciudadano, fundamentalmente, un movimiento ciudadano que se plantea en términos de soberanía en un contexto de crisis de la representación. Y por lo tanto esta soberanía estaría por sobre la ley, y por lo tanto derivaría en la calle. Sin embargo, en la calle emplean medios que son propios de viejas prácticas de movimientos de masa. De acuerdo. Es decir, la marcha. La asamblea. Y que esto, no, claro, a final de cuentas este movimiento ciudadano, si prosperara, tendría que terminar en una asamblea constituyente. Lo cual, y eso lo que genera, yo creo, hacía referencia al tipo de petitorios que hacen algunos. Entonces, esta es esa. Ahora, las formas como se marcha, ¿no es cierto?, tiene características como de carnaval, no son las mismas marchas clásicas, ¿no es cierto?, como de la toma de Yarur, ¿no es cierto?, durante la Unidad Popular, con ese lienzo extraordinario. Este podrá ser una mierda de gobierno, pero es mi gobierno, ¿no es cierto?, con casco, con lanza, ¿no es cierto?, caminando por la Alameda, el mismo lugar donde tradicionalmente se han hecho estas marchas, sino que no se visten, se visten, se travestizan, porque ese es también otro elemento. No es solamente de orden estudiantil, sino que hemos visto que tiene que ver con el tema de hidroescena, el tema ecológico. Hay marchas que dicen relación con el tema de las minorías sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un factor ahí en todo esto que es una invocación de la igualdad. Sí, te voy a preguntar respecto de eso. La igualdad es un común denominador en casi todas. Y ese tema de la igualdad dice relación con género, dice relación con el empoderamiento de grupos ciudadanos, en parte. Pero también tiene que ver con el tema educacional, sobre el tema de las universidades públicas, privadas, lucro, no lucro. Sin duda. Y respecto de si las personas, porque en estos últimos 20 años ha cambiado mucho la composición universitaria. Hay 1 millón de alumnos en la universidad, de los cuales el 50% proviene, si es que no más, proviene de primeras generaciones que han accedido. Y eso lo ha otorgado el mercado. Y entonces ahí se genera el conflicto con las universidades de orden tradicional. Universidades de orden tradicional que son bastante variopintas. Por un lado uno tiene la UTEM, universidades regionales, públicas, y por otro lado tiene una universidad tan tradicional, ¿no es cierto?, y de peso, y que hace investigación, y es muy pluralista, como la Universidad de Chile. Está la Universidad Católica, que si bien es privada, ha tenido una larga tradición de apoyo estatal. Al final de cuentas tiene que ver con el financiamiento de las universidades, y el financiamiento estatal de las universidades. Eso es bastante complicado. Hoy por hoy, las universidades en una muy alta proporción se siguen financiando por parte del Estado. Lo que pasa es que el sistema neoliberal ha generado, ¿no es cierto?, distintas modalidades de cómo hacer llegar ese apoyo fiscal, a veces por vía directa, aunque en forma decreciente para las universidades públicas, como la Universidad de Chile, hoy día es 10%, y ha ido decreciendo bajo los gobiernos de la concertación. Pero por vías indirectas, como el AFI, y también por las platas que se entregan por investigación. Fondos concursables y otro. Exactamente, concursable y otro, genera ese escenario de privatización al interior de instituciones públicas. Eso genera un enorme malestar. Al final de cuentas también está ese otro factor general, que es la crítica al neoliberalismo y al modelo. Y es un modelo ¿cierto?, muy complejo, pero que Chile usó, fue un test case, como en otros casos, que ha sido Chile test case, pero fue muy importante bajo la dictadura,
Y después, entonces, durante los gobiernos de la Concertación y bajo un sistema consensual de transición pactada, se mantuvo. Incluso algunos sostienen que se profundizó y se perfeccionó. No obstante que la Concertación siempre tuvo una propuesta de crecimiento con igualdad, lo que parecía ser distinto o diferente a las posturas más duras neoliberales de derecha. Entonces, son tantos los múltiples. Ahora, cuando hay demasiados diagnósticos y tan diferentes, eso paraliza. Claro, porque no se logra entender, pero razones hay múltiples. Ahora, sin embargo, cuando te escucho, y con excepción de algunas más bien de carácter procedimental o táctico, como tiene que ver con las nuevas tecnologías, las formas de comunicación, que sigo creyendo incluso que hay cuestiones de fondo y no solo de forma en ese tipo de ámbito. Si uno tuviera que resumir todo lo que acabas de expresar, uno podría, creo yo, decirlo, que el malestar al final del día es contra el poder, contra su forma de uso, contra su desigual distribución, en un contexto donde quizás el elemento más jodido tiene que ver con la crisis de las estructuras de representación política. Sí. Porque lo que uno ve es que no hay capacidad de conducir este proceso. Es porque en la calle y no los partidos políticos. De acuerdo. Y esta consigna del pueblo unido, marcha sin partidos, en fin, da cuenta de algo que es bastante peligroso. Peligroso no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, sino más bien de que estamos poco acostumbrados. Así es. No hay hoy día, o no se vislumbra un liderazgo, un proceso de conversación, al final del día una estructura de canalización de esta conversación que pueda llevar a algún acuerdo. ¿Cómo se sale? Bueno, yo soy historiador, no soy político. Si fuera político tendría la solución. Solamente puedo diagnosticar y puedo ser crítico respecto a cómo se puede vislumbrar. Pero efectivamente lo que tú dices es evidente. Hay un dato que es muy importante, y es que este país, yo no creo mucho en las excepcionalidades, pero sí tiene una singularidad muy especial, y es que nosotros tenemos instituciones que son muy sólidas, y dos, tenemos partidos políticos concretamente, muy sólidos, y eso permite como una instancia de negociación y demás. Es cierto de que hubo una dictadura de 16 años, y eso se proyecta en el tiempo, dejemos con cuentos, independientemente de si se terminó o no se terminó la transición. Y eso ha debilitado a nuestros partidos políticos. Sin embargo, los partidos políticos permitieron los últimos 20 años de consensualidad, transición pactada y reconstitución del orden institucional. Ahora, es posible que en los primeros 10 años, es decir, hasta el gobierno de Ricardo Lagos, el asunto haya estado frenado. Y eso por razones de Estado, por conveniencia, porque había que salir de un modelo y paradigma autoritario. Eso por un lado. Y porque este país tenía que modernizarse. Este país se ha modernizado durante largo tiempo. Y quizás también este malestar es producto, sería connatural a todo proceso, como se llama, modernización. Aquí esto lo dice gente como Freud y otros que han tratado el tema a nivel cultural. Así es. Y por lo tanto esa dimensión es posible. Pero es cierto que en los últimos 10 años como que se relajó. Y ahí podría estar indicando que efectivamente el pacto se terminó. Es posible también que eso coincida con el desprestigio de las instituciones y se tenga que abrir a otras instancias. Y entonces ahí el afán de empoderamiento, la crítica a las instituciones y a las instancias de poder, a las élites, y un afán de orden democrático es mayor. Y ciertamente una persona como Michelle Bachelet puede estar representando, simbolizando esa horizontalidad. Sin duda. Eso por un lado. Además, su relación con los partidos era curiosa. No era lo mismo que con Lagos o con Frey o con Elwin. Ahí hay un giro. También está el caso de Sebastián Piñera, que también es un personaje también curioso, un empresario,
con ciertos referentes políticos tradicionales. Él viene de una familia demócrata cristiana, pero una democracia cristiana que es el partido central en todo esto y que en el último tiempo ha perdido que 1 millón de millón de votos, un poquito más desde el año 90 a la fecha. Exactamente, eso es un tema, un punto bien puntual. ¿Qué pasó con esos 1 millón de votos? Están en la UDI, básicamente. Imagínate, están en la UDI y permiten, como se llama, una persona como Sebastián Piñera, que no es el clásico personaje de la derecha, pero sí es es la tipificación del modelo empresario exitoso que ha sido, que si bien eso era un modelo de la dictadura, pasó a ser un modelo también de la concertación. Entonces, y con una actitud de crear una alternativa. Y por lo tanto, después de 20 años de exitosa trayectoria política y ciertamente notable trayectoria electoral por parte de la concertación, se da vuelta el asunto. Ahora, hay ciertos elementos anteriores que daban pauta de eso. Tanto la señora Bachelet como Ricardo Lagos no habrían llegado a la presidencia de la República si no hubiera sido por el voto de una izquierda que era extraparlamentaria. El PC, en segunda vuelta electoral. Y por lo tanto, eso es un factor también a considerar. Entonces, es una situación bastante informe, que no calza con nuestras lógicas institucionales de una representatividad manejable, ingenieril. De acuerdo. Benninger, una persona como Benninger que manejaba esto al principio de la transición, ¿no es cierto? Sabiendo cuáles eran los distintos componentes en juego que estaban sobre el tablero. Ese tipo de operación parece que nadie lo puede hacer hoy día.